Ya estamos de regreso y semana a semana nos acompañan diversos investigadores e investigadores del Centro EULA. En esta oportunidad, Cristian Vargas, quien además es profesor titular de la Facultad de Ciencias Ambientales acá de la Universidad de Concepción, investigador del Instituto Milenio Oceanografía y de Socioecología Costera, entre otras cosas. Ay, Cristian, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en el programa. Y con temáticas relevantes y claramente que queremos ir aclarando. Esa es la importancia también de esta divulgación científica, que no solamente estos estudios queden ahí en papers y solamente en la academia, de ir acercando temáticas que muchas veces estamos tan cerca pero no las asimilamos, como lo que tiene que ver con nuestra costa, lo que tiene que ver con el río Biobío, cómo influye directamente el río Biobío en el mar, y en primera instancia ir desmitificando, Cristian, lo que se habla, que cuando el agua del río llega al mar se pierde. Exactamente. Pareciera ser que esa es como la idea que de repente fluye entre la gente, de que el agua de los ríos es como si fuera agua destilada, que no lleva ningún componente y que simplemente cuando llega al mar se está perdiendo. Pero los ríos cumplen un rol súper importante en el funcionamiento de todo lo que es la zona costera. Y en general también lo que hay en estos ecosistemas, porque sabemos que un río funciona de una manera, hay otro tipo de no sé, nutrientes, otras cosas a lo que hay en el océano. ¿Cómo se diferencian ahí? Y el momento de cuando llega esta agua al océano, ¿cómo va cambiando? Lo que pasa es que tenemos que partir de la base que históricamente ambos tipos de ecosistemas los hemos separado como si fueran cajitas cerradas aparte. Por un lado, los ríos forman parte de lo que son los ecosistemas de agua dulce, y tenemos, ¿no es cierto?, la zona costera, que forma parte de todo esto que son los ecosistemas marinos, agua salada versus agua dulce. E incluso lo hemos separado en disciplinas. Hay que pensar que la gente que estudia el agua dulce se llama limnólogos, y los que estudian el océano son biólogos marinos o oceanógrafos. Pero la verdad es que esto es un continuo, no es algo que de repente yo salte de un ambiente a otro, sino que rápidamente, ¿no es cierto?, eso se va mezclando, y los ríos ejercen una influencia muy grande en la zona costera, entregan nutrientes que son esenciales, por ejemplo, para la productividad marina, pero también a veces exportan cosas que no son tan buenas. Claro, porque hablamos de impactos y como que inmediatamente quedamos como en lo negativo, pero en esos beneficios, en estas cosas positivas que entrega, y cómo hemos avanzando también, porque muchas veces hablamos de la intervención humana, porque claro, el océano está ahí, el río está ahí, pero sabemos que hemos ido interviniendo una de otra manera. Exactamente, pero las cuencas ¿no es cierto?, hidrográficas han sido intervenidas de diferentes formas. Es decir, hay que pensar que todas las actividades que desarrollamos a lo largo de los ríos tienen una señal que podemos detectar en el océano. Es decir, lo que producimos desde los fármacos que utilizamos y se va en el agua servida, y eso finalmente llega a los ríos, llega hasta el mar, los plásticos que también vamos liberando. Hoy día sabemos que gran parte de los plásticos que llegan al océano vienen justamente de los ríos que llevan sus aguas hacia la zona costera. Nutrientes que a veces cuando están en exceso también pueden generar impactos negativos, como la eutroficación de las aguas en la costa. Entonces, en el fondo es importante tener presente que todo lo que hagamos a lo largo de nuestros ríos en el territorio chileno tiene una señal en el mar. Y respecto a lo que has estado investigando, en particular el río Biobío, ¿o qué evolución ha habido en torno a eso? ¿Cómo ha ido variando con el tiempo? Porque recuerdo en muchas oportunidades se hablaba en general del tema medioambiental para la pandemia. Esta paralización y esta cuarentena, lo que significó estar retraídos, menos contaminación, que sabemos que a la larga hemos ido contaminando de igual manera con mascarilla y los otros elementos de seguridad. ¿Cómo ha sido esta evolución en el último tiempo también en el río Biobío en ese sentido, con la intervención humana? Bueno, el río Biobío es un río que, ¿no es cierto?, se desarrolla múltiples actividades en la cuenca. Entonces, el crecimiento, por ejemplo, de los asentamientos humanos tiene una señal en todos los productos que se van desechando y que finalmente son exportados en la zona costera. Está el tema también, por ejemplo, del potencial de la actividad hidroeléctrica que se desarrollan en la cuenca. Hay que pensar que es un río que su régimen es modificado, ¿no es cierto?, fuertemente por estas represas, ¿no es cierto?, que por un lado van, ¿no es cierto?, reduciendo el flujo de agua dulce hacia el mar, lo van regulando, pero por otro lado también reducen la cantidad de un elemento que es bien importante en el mar, que es la sílice. Que mucha gente nunca la ha atribuido como un nutriente, siempre uno piensa como en nitrógeno, en el fósforo, pero la sílice es un elemento que es bien importante y que la zona costera llega principalmente por los ríos. Entonces, cuando nosotros modificamos los caudales de los ríos, ya sea por actividad humana o por el mismo efecto del cambio climático, que va reduciendo el flujo de agua dulce, estamos afectando la llegada de esta sílice hacia el océano costero.
¿Y cómo varía eso también pensando, ya que señalar el cambio climático? Porque uno siempre escucha como, oh, el río está cargadito de agua, llovió harto. Eso también me imagino que va variando, ¿no? Bueno, estamos pasando por un periodo de una mega sequía bastante importante en todo lo que es Chile central, y esa señal, la gente que estudia el océano, los oceanógrafos, la hemos detectado. Hemos visto que existen cambios en el flujo de nutrientes que llevan los ríos hacia la zona costera, y eso impacta la productividad primaria, que es súper importante porque son todas estas comunidades fitoplanctónicas, microalgas, que son las que en gran parte van regulando, ¿no es cierto?, por un lado la captación del dióxido de carbono de la atmósfera, pero también son importantes porque son la base de la cadena trófica que tiene como niveles tróficos más altos los peces, las pesquerías. Claro, bueno, y de una u otra manera, a mí me pasa con estas cosas que es un círculo, porque interviene el ser humano, afecta al medio ambiente y el medio ambiente hace que nos afecte de una u otra forma y al final terminamos nosotros mismos afectándonos nosotros mismos, pero con una vuelta más larga. Exacto, de esa misma forma es que opera. Finalmente los efectos que colocamos nosotros en el ambiente nos están afectando porque dependemos de ellos. Y esos cambios... sabemos que la naturaleza en sí va a otro ritmo. ¿Cómo vamos? Me refiero, y pensando en qué podemos hacer también para mejorar esto, para que esos impactos no sean tan graves, y también con este mensaje que constantemente abordamos acá desde la ciudadanía, porque sabemos que es un tema que va desde lo privado, de las empresas, etcétera, y que lo público y también los estudios hacen su aporte para mejorarlo, pero dentro de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. Exacto, tiene múltiples niveles, como dices tú, desde los niveles de lo que hacemos nosotros como ciudadanos, de la importancia de no contaminar, por ejemplo, nuestros ríos, pensando que todo lo que estamos liberando en ellos va a llegar hasta el océano, pero también desde niveles más altos, desde las políticas públicas, ¿no es cierto?, sí, que deberían empezar a controlar o regular la calidad del agua de los ríos que llega al océano, pensando en todo como un continuo, no como entidades que están completamente separadas unas de otras. Claro, y ahí... por ejemplo, pensando lo que ocurre con los mismos, no sé, la misma flora y fauna, ¿cómo se detecta también eso o en algunas investigaciones que han realizado en torno a eso mismo? ¿Cómo ha ido variando, para bien, para mal, se ve afectado directamente también a la larga, me imagino? Sí, bueno, lo que pasa es que hay que pensar que todos estos impactos que está generando, por ejemplo, el cambio climático en los caudales de los ríos que llegan a la zona costera, están inmersos en una matriz de muchos otros efectos de gran escala. Hay que pensar en el calentamiento del océano, la pérdida de oxígeno, algo que estudiamos mucho en nuestro grupo de investigación en la facultad, que es el tema de la acidificación del mar, que a medida que liberamos más gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el océano empieza a absorber este CO2 y eso genera una disminución en el pH, en la acidez del océano, que tiene enorme implicancia para los organismos marinos como corales, moluscos, almejas y otros más. Hay una cosa que, a ver, de manera muy personal, me cuesta dimensionar cómo podemos mejorar eso, por ejemplo, lo del pH. ¿Cómo podemos cambiar eso pensando que, claro, el océano es una cosa tan grande? Porque uno dice, oye, sí, aquí en el agüita vamos a echar una gotita y puede cambiar esto. Pero en el océano, ¿cómo lo hacemos? En el río, ¿cómo lo hacemos? Es súper difícil, es decir, por ejemplo, para el tema de acidificación del océano, yo creo que la comunidad internacional, más que pensar en mitigar, está pensando cómo las comunidades van a tener que empezar a adaptarse a estos cambios. Es decir, cómo pueden empezar a, no sé, tratar de ver qué recursos pueden extraer, o cómo podemos encontrar poblaciones de organismos marinos que sean un poco más tolerantes a estos cambios de acidez que está teniendo el océano. Pero es difícil, tal como lo señalas tú, porque son impactos que están ocurriendo a nivel de todo el planeta, entonces depende de una acción casi comunitaria de todo el globo, ¿no es cierto?, para generar una reducción en esas emisiones. Y ya que indicas eso, claro, acá podemos hablar precisamente de lo que pasa a Río Biobío, nuestra desembocadura, pero de una u otra manera lo que está pasando en el Río Biobío puede afectar en el otro lado del mundo, porque todo esto se va mezclando en el océano. Sí, claro, es decir, lo que pasa es que más que eso es que muchas de las cosas que están ocurriendo en los ríos en Chile están ocurriendo de forma similar también en muchas partes del mundo. Entonces, como que esto, por ejemplo, pensemos en el tema del microplástico. Sí. No es un problema que solamente afecta al río Biobío o nuestras costas. Se han transformado como en problemas de escala global que están ocurriendo en muchas partes del mundo y ya son como estos tópicos que los investigadores que trabajan en tratar de investigar los impactos que están ocurriendo en el océano
empiezan a hacer ya estudios comparativos de lo que está pasando en Chile versus Estados Unidos, la costa de África, en Asia. No son problemas de escala global y por eso se habla de cambio global en realidad. Y consulta, por ejemplo, que nos gusta compararnos, pero nosotros estamos un poquito más atrasados. En esto nos estamos dando cuenta ahora, las investigaciones se están haciendo ahora, esto viene de años, porque sabemos ya Estados Unidos a otra escala, la cantidad de gente, el primer mundo, etcétera, como lo que ocurre en Europa. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque vamos nosotros como sumándonos a la lista y de lo malo. ¿Tú dices en términos de investigación? De conocimiento. De conocimiento y cómo estamos contaminando también. Sí, bueno, en términos de conocimiento tenemos que pensar que Chile es muy reconocido a nivel internacional en términos de la investigación que se hace en ciencias del mar. Es un país que está muy avanzado en términos de los estudios que realizamos. Por lo tanto, siempre nos ven desde afuera, incluso como uno de los países con mucha fuerza, con mucho potencial de investigación en temas que tienen que ver como cambio climático, océano, cambio global. Por supuesto, eso con un costo, porque también la cantidad de recursos que se invierten en investigación en Chile, comparado a otros países, muchísimo más bajo. Entonces, yo creo que los investigadores, la gente que me está escuchando ahora, sabe que los colegas, lo difícil que nos cuesta hacer investigación con los pocos recursos que tenemos, pero aún así, el nivel de lo que hacemos es bastante alto. Importante destacar eso. Muchas veces, bueno, la gente común y corriente no tiene por qué saber eso en un área. Y insisto que algo que nos compete directamente con la extensa costa que tenemos en nuestro país, con lo que tenemos acá en la región del Biobío también, tan cercano y que nos quedamos muchas veces con lo turístico, con la costa, ahí vamos a un poquito a la playita y punto. Pero en realidad lo que ocurre más allá de nuestra costanera. En ese sentido, y como te preguntaba, además lo que ocurre con niveles de contaminación. Hablábamos del conocimiento, pero en contaminación, ¿cómo estamos? ¿Y qué podemos hacer? Porque son hartos desafíos, son diversas temáticas que tú nos has ido comentando en torno a eso. ¿Cómo podemos ir mitigando esto? Tú señalabas, claro, políticas públicas, pero en general, ¿qué podemos ir haciendo para poder suplir en cierta medida todo lo que está pasando? Educación, yo creo que la educación es súper importante, lo que le llamamos en ciencia la construcción de capital social, cómo empezamos a transmitirle a nuestras comunidades costeras, a la sociedad, la importancia de no contaminar, desde cosas simples, no botar las colillas de cigarro en la playa, ¿cierto? Todavía uno va a la playa y ve que la gente fuma y lo primero que hace es tomar la colilla y enterrarla bajo la arena, lo mismo con el papelito del helado, los plásticos, ni hablar de las mascarillas, es decir, que ahora uno va a la playa y con pena va viendo cómo en la orilla donde revienta la ola está lleno, hay muchas veces muchas mascarillas que están ahí y que los animales se enredan con ellas y generan... Entonces yo creo que tenemos que empezar a educar y quizás desde los colegios, desde los niños, es súper importante, y generando una generación con mayor sensibilidad con el ambiente. Yo creo que la sensibilidad es bien importante porque es algo que se puede ir traspasando desde padre a hijo y generar un impacto que sea beneficioso para la sociedad. Sí, lo que sabemos también cuando ocurren estas jornadas en los colegios, los establecimientos, ocurre al revés. Muchas veces son los hijos los que están enseñándole a los papás en esa materia. Cristian, también lo que ocurre, ya que señalaba los territorios, lo que pasa en estas investigaciones, lo que pasa con las personas que están en las costas, porque muchas veces, claro, ustedes tienen el dato científico, lo que ocurre, el nombre técnico, pero las personas en la costa pueden decir, oye, sí, sabes que yo vivo hace 50 años acá y el océano hace 50 años era totalmente distinto ahora. ¿Cómo van mezclando también esas experiencias? Sí, ese es un punto bien importante hoy día que se está estudiando mucho en eso, es lo que le llamamos la coproducción de conocimiento, es decir, aprender que no solamente existe el conocimiento que generan los científicos, los académicos, sino que hay un conocimiento ancestral que también tienen las comunidades costeras y que ahora se está valorizando mucho. Entonces, ahora a partir de este proyecto nuevo que tenemos, el Instituto Milenio de Socioecología Costera, en el SECO, estamos trabajando mucho en este tema de la coproducción de conocimiento, de empezar a interactuar con las comunidades costeras, aprender de sus saberes, de las observaciones que van teniendo en esto mismo el cambio climático. Ellos ya están detectando que de repente hay un recurso que está realizando, que ya no se encuentra en la misma zona donde ellos están y que es reemplazado por otra especie. Te das cuenta de ese tipo de observaciones que ellos pueden tener día a día, porque nosotros muchas veces vamos a lugares que son remotos, no de forma tan continua. Entonces estas observaciones son bien valiosas y uno las puede ir considerando también en el estudio que va teniendo el cambio global o el cambio climático, los impactos del hombre, ¿no?, en la costa.
Ya que nos comentabas respecto a investigaciones que se vienen, cuéntanos también de esas aristas que quieren seguir profundizando en general, en SECOS, también en Centro EULA, porque claro, muchas veces uno dice, oye, pero ya, tenemos claro que pasó esto, pero bueno, hay que seguir investigando para buscar alternativas, me imagino, y ver cómo podemos ir solucionando eso. Sí, estamos haciendo bastante investigación en la región, en todo lo que es la zona del Golfo de Arauco, tanto a través del Instituto Milenio Seco, pero también con el IMO, también ahora recientemente estamos con un proyecto bien interesante que está tratando de resaltar el valor que tienen los bosques de algas. Tal como existen los bosques, ¿no es cierto?, en la tierra, hay bosques marinos que son realmente preciosos, que la gente que bucea puede, ¿no es cierto?, hacer notar, y eso son muy bellos, pero cumplen un rol muy importante, es decir, capturan dióxido de carbono, nos ayudan a mitigar estos efectos del cambio climático, pero también son hábitats de muchas especies. Entonces estamos trabajando bastante en eso, colocando sensores, estamos trabajando con la comunidad de Chome, que si me están viendo les mando un saludo igual, porque estuvimos así de poquito nomás con ellos, y estamos súper interesados en empezar a trabajar con las comunidades costeras, en generar interacción con ellas, que empiecen a aprender el rol que, por ejemplo, que pueden cumplir estos bosques de algas y le empiecen a tomar cariño, digamos, lo que tienen dentro de su misma área donde ellos están viviendo, y empiecen a aprender un poquito también del rol que cumplen y por qué es importante cuidarlo, y nosotros aprender de ellos también, porque hay mucho que también nos pueden enseñar de lo que ellos van observando. Sí, totalmente. ¿Cómo es esa relación también? Porque, bueno, uno puede decir, sí, vienen científicos acá a estudiar, formar parte de eso y haciendo entender que esto es para un bien para ellos mismos y para la comunidad en general. Exacto, yo creo que ahí es súper importante el trabajo que uno va teniendo con la comunidad, de empezar a contarle para qué estamos haciendo esto, con qué objetivo, por qué es importante para ellos, por qué necesitamos también de ellos que están viviendo ahí para poder generar ciencia y conocimiento que al final nos beneficia a todos como sociedad. Sí, no sé si una evaluación con nota, pero ¿en qué condiciones nos encontramos respecto a lo que podríamos comparar con otros países en cuanto a contaminación? No estamos tan mal, por así decirlo, que a veces somos muy autocríticos, como que, oye, sí, hay mucha contaminación, ha cambiado bastante, pero bueno, dado también a lo que tenemos dentro de nuestras manos. Sí. Bueno, siempre hay lugares que pueden estar contaminados, mucho más dañados, pero yo creo que hay mucha heterogeneidad, muy variable. Es decir, obviamente si tú no se vas a la Patagonia o a zonas remotas, son un poco más prístinas, pero hace poco nomás se hizo de hecho una encuesta de percepción de la salud del medio marino, que incluso se trabajó entre este Instituto Seco y otro centro que hay en Valdivia, el Centro Ideal. Y justamente está la percepción de las comunidades que hay ciertas zonas que ellos consideran que son críticas, por ejemplo Quintero, Aparicio Talcahuano. Entonces eso es importante llamado a atención, que incluso dentro de nuestra octava región hay zonas en la costa en las cuales ya la comunidad tiene la percepción de que están bastante contaminadas. Entonces estamos ahí. Ahí vamos a seguir abordando este tipo de temáticas. Agradecerte, Cristian Vargas, que parte del Centro EULA acá en la Universidad de Concepción, y bueno, y también reiterar esa invitación a toda la comunidad, quienes nos están viendo, para que se sumen a través de las redes sociales, del sitio web. Ahí está a disposición no solamente el trabajo en torno a esto, sino las diversas disciplinas que convergen en EULA. Sí, estamos viendo precisamente el sitio eula.cl para que puedan ir conociendo respecto a todo el trabajo que se está haciendo en diversas materias. Acá cada semana vamos abordando y conociendo un poquito respecto a todas estas investigaciones y acercando todas estas temáticas de divulgación científica, y precisamente ahí en el Instagram van actualizando las visitas que hacen acá cada semana en la comunidad del contenido. Cristian, un gusto. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Que estés muy bien. Nosotros seguimos avanzando esta tarde acá en la comunidad del contenido. Recuerden estar atentos a todas nuestras plataformas digitales, tvu.cl, para quedar esta conversación y todas las que hacemos semana a semana junto a investigadores e investigadoras del Centro EULA, pero todo lo que hace también el departamento de prensa, el matinal Siempre Juntos, también queda alojado ahí. Pausa comercial.